Este chico solo quería hablar de anime, crear un sitio donde la gente compartiera lo que amaba, pero lo que construyó se convirtió en uno de los rincones más oscuros de internet. Años después, un grupo de hacktivistas saldría de ahí, se enfrentarían a gobiernos e incluso a un cártel mexicano. Todo por un foro creado por un adolescente en su habitación. Esta es la historia de 4chan. 4chan nació el 1 de octubre de 2003, creado por un adolescente llamado Christopher Paul, mejor conocido por su seudónimo Mood. La razón, el posible cierre de un foro japonés llamado 2channel, que en su momento era uno de los sitios más activos para hablar de anime y cultura otaku. Mood era fan de todo esto, anime, manga, cultura japonesa, y dijo, ¿y si hago mi propia versión para que más gente como yo pueda compartir estas cosas sin pena? Y así lo hizo. 4chan comenzó como una página sencillísima, austera, casi vacía, sin diseños locos, sin mucha programación. Solo una entrada a lo que se convertiría en algo gigantesco. En un inicio solo tenía un tablero, pero como los usuarios empezaron a llegar por montones, y no todos querían hablar solo de anime, Mood decidió dividir el sitio en categorías más específicas. Las principales eran cultura japonesa, creatividad, intereses, adultos más 18 y miscelánea, también más 18. Y dentro de todas había una categoría que sobresalía: Be Random. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, en 4chan los tableros se identifican por letras. V es videojuegos, K es armas, sí, con moderación según ellos. Pero B es el caos. La caja sin tapa, el cajón donde tiras todo lo que no sabes dónde va. Un lugar donde podías escribir lo que quisieras, sin filtros, sin reglas claras, sin juzgadores oficiales. Donde solo tenías dos reglas, nada de CP e información personal o de menores. Y aunque no lo creas, hasta los cerdos tienen una ética. Cuestionable, pero la tienen. Ahora bien, todo esto suena como una historia wholesome, ¿no? Un chico crea una comunidad para compartir sus gustos, gente marginada por la sociedad encuentra un lugar donde expresarse. Suena bonito, pero ya sabemos cómo termina cuando se le da la libertad absoluta a internet. Lo que empezó como un refugio para los raritos se convirtió en lo que hoy muchos llaman la cloaca de internet. Y la pregunta obvia es, ¿cómo algo con un origen tan inocente terminó tan jodido? Pues te lo digo en una palabra: anonimato. Y no cualquier tipo de anonimato. En 4chan ni siquiera necesitabas crearte un usuario. Podías postear como Anonymous o inventarte un nombre tipo el random de tu casa y nadie jamás sabría quién eras. Eso fue el gancho, el anonimato absoluto. Imagina las posibilidades, todo lo que puedes hacer cuando nadie puede rastrearte, cuando tu identidad es invisible y tus palabras no tienen dueño. Uno de los primeros troleos que marcaron la historia fue con la marca de refrescos Mountain Dew. La empresa lanzó una campaña y claro, el público respondió, pero no contaban con B. Usuarios de 4chan se organizaron para que el nombre más votado fuera Hitler Did Nothing Wrong, que en español es Hitler no hizo nada malo. Sí, ese fue el nombre más votado y sí, fue un troleo. Pero esa era la esencia de 4chan: llevar el humor negro, el absurdo y lo perturbador al límite, solo para ver qué tan lejos podían llegar. Duckroll, el origen del Rickroll. Antes del Rickroll, en 4chan existió el mítico Duckroll. Al ser uno de los precursores de lo que ahora conocemos como troleo, hicieron cosas que hasta la fecha son virales, como lo fue el primer Rickroll. ¿Cómo lo hacían? Básicamente hacían clickbait, con temas que en el momento eran llamativos, como el nuevo GTA 4 o los leaks del nuevo iPhone de esa época. Pero es como lo que te pasa a ti: una chica de Instagram te sigue, piensas que es verdad, pero realmente es un señor llamado Juan, pero tú te enamoraste porque congeniaban mucho, pero es muy común, ¿no? Pero como te darás cuenta, han sido precursores de algunas prácticas que seguimos usando hasta el día de hoy. Pero si quieres un dato de algo que fue muy impactante para su época, en 4chan se creó Anonymous. ¿No lo reconoces? Ven, te explico. Imagínate un ejército de personas sin rostro, sin nombre, sin líder, pero con una laptop, wifi y muchísimo tiempo libre. Así nació Anonymous. No como un grupo organizado, sino como un accidente con Wi-Fi. Todo empezó en los foros de 4chan, donde al no usar un nombre, todos aparecían como Anonymous. Sí, como cuando mandas un formulario de Google sin poner tu nombre, pero más caótico. Y aunque al principio era solo una broma colectiva, poco a poco esa identidad se volvió más seria. Pasaron de cerrar piscinas en Habbo Hotel diciendo que estaban clausuradas por el SIDA, sí, en serio, a tumbar sitios web del gobierno, enfrentarse a la cienciología e incluso apoyar movimientos como la Primavera Árabe. Todo con una máscara de Guy Fawkes y un mensaje misterioso: somos Anonymous, somos Legión.
no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Pero también a veces Anonymous solo quería trolear. Y lo mejor o peor es que cualquiera puede ser Anonymous. No hay un grupo oficial. Si tú decides hoy hacer algo a nombre de Anonymous, técnicamente lo eres. O sea que yo podría ser Anonymous, tú podrías ser Anonymous, y ahora que lo pienso, mi gato podría ser Anonymous. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que esta parte es una narración de un caso documentado en internet. No apoyo ni promuevo a ningún grupo o acto mencionado aquí. Esto se cuenta únicamente como un ejemplo de lo que ocurrió y quedó registrado en su momento. Mira, si quieres saber algo muy loco, de esas cosas que si te las cuentan pensarías que te están vacilando, te tengo una historia. Una historia donde un grupo de usuarios anónimos de internet, nacido de los foros de 4chan, conocido por memes, troleos y caos digital, se enfrentaron a uno de los cárteles más peligrosos de México. Suena película, pero pasó y fue real. En 2011, México vivió uno de los momentos más violentos de la llamada guerra contra el narco. En el estado de Veracruz, un territorio clave para el crimen organizado, se reportaban secuestros, desapariciones y amenazas constantes a medios, periodistas y activistas. Fue ahí donde Anonymous, el colectivo hacktivista nacido en los foros de 4chan, lanzó una operación llamada #OPCartel. Según ellos, uno de los miembros había sido secuestrado por el cartel de los Zetas durante una manifestación. En respuesta, publicaron un video amenazando directamente al grupo criminal. Si no lo liberan, vamos a filtrar sus nombres, ubicaciones, rutas y conexiones, incluso los funcionarios que colaboran con ustedes. La amenaza no era menor. Anonymous aseguraba tener bases de datos, correos y hasta fotografías de quienes, según ellos, estaban ligados al cartel. Medios internacionales como CNN, Reuters y The Guardian reportaron la historia. Era la primera vez que un grupo digital hacía frente a una organización violenta del mundo real en México. La amenaza generó todo tipo de reacciones. Algunos vieron a Anonymous como héroes digitales, justicieros modernos usando la información como arma. Otros advirtieron del riesgo. Enfrentarse a una organización así podría poner en peligro a civiles inocentes o escalar un conflicto fuera de control. Días después, Anonymous canceló la operación. Dijeron que habían liberado a su compañero, pero nunca se mostró evidencia. No hubo filtraciones, no hubo represalias y todo se apagó tan rápido como empezó. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza si el secuestro fue real, si la amenaza era auténtica o si todo fue un farol que salió demasiado lejos. Lo único cierto es que quedaron los registros, los titulares, los videos y una pregunta en el aire. ¿Fue este el primer intento de guerra digital contra el crimen organizado o solo fue un acto de valentía impulsiva nacido del caos de internet? Eso lo dejo a tu interpretación. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que fue real o fue parte del mito de Anonymous? Déjalo en los comentarios porque sí, esta historia da para mucho más. Si te das cuenta, todos estos temas nos llevan por lugares que a veces parecen oscuros. Pero lo que resulta fascinante en todo este lado de internet es que todos estos casos te llevan a un lugar mágico, turbio, donde se desarrollan estas historias y tienen un nombre. Hay un concepto en internet que, si lo entiendes bien, cambia por completo la forma en la que navegas por cualquier rincón de la red. Se le llama rabbit hole, o en español, agujero de conejo. Ese término nació, como muchas cosas en internet, en los foros de 4chan, pero su origen es aún más antiguo. Proviene de Alicia en el País de las Maravillas, donde la protagonista cae por una agujero que la lleva a un mundo completamente diferente, caótico y cada vez más surreal. En la red pasa algo similar. Al principio crees que estás explorando algo simple, un dato curioso, un video extraño, un post que no tiene mucha relevancia. Pero mientras más investigas, mientras más enlaces sigues, mientras más comentarios lees, te estás cayendo. Y no hay forma de saber qué tan profundo es ese agujero. Los rabbit holes de internet no siempre llevan a mundos coloridos o divertidos. Algunos son densos, incómodos y perturbadores. Empiezan con un meme y terminan en archivos desclasificados, cultos digitales o comunidades que no deberían de existir. Hay quienes pasan horas, días, incluso semanas obsesionados con un tema, tratando de entenderlo por completo. Pero entre más avanzas, más se aleja la superficie. Y llega un punto en el que ni siquiera sabes cómo llegaste ahí. Así funcionan los rabbit holes. No se ven peligrosos desde fuera, parecen inocentes, incluso aburridos. Pero si das el paso y decides bajar, no sabes con qué te vas a encontrar. ¿Alguna vez caíste en algún rabbit hole que te dejara con más preguntas que respuestas? Cuéntamelo en comentarios, porque internet a veces no es un lugar para simples búsquedas. Es un mapa sin final y el agujero ya está abierto. Bueno, ya que vimos varios aspectos de este sitio, quisiera explicarte una de las prácticas, si no es que la más usada, en esta página de internet, el doxeo. Pero mira, esta vez te lo explicaré para dummies. Sí, para ti, para que entiendas rápido. Empecemos por lo más básico. ¿De dónde proviene el doxing? Te lo explico con términos sencillos. Esta práctica, aunque hoy está por todos lados, viene desde los años 90, cuando los primeros hackers, esos que usaban modems que sonaban como gremlins enojados, empezaron a exponer a sus enemigos online. La palabra dox viene literalmente de docs, es decir, documentos. Sí, así de simple. No hay ningún código secreto detrás, no significa destrucción operativa xenofóbica, no. Solo significa sacar documentos personales de alguien y ponerlos en internet. Espera,
¿Te esperabas algo más misterioso? Nah, la vida a veces da explicaciones bien sencillas. Entonces, persona que vives debajo de una piedra, te estarás preguntando, ¿qué es el doxeo? Básicamente es esto: revelar información personal de una persona, como su nombre real, dirección, número de teléfono, lugar de trabajo, escuela, redes sociales, fotos familiares o incluso cosas como sus gustos raros, sin su consentimiento, obvio. ¿Con qué fin? Bueno, pues a veces es para funarlo, otras para acosarlo o simplemente porque alguien enojado dijo, este me cae mal, lo voy a doxear. Y aunque muchos lo ven como algo normal en internet, no lo es. El doxeo tiene consecuencias reales. Hay gente que ha tenido que mudarse, perdido sus trabajos o en casos más graves han sido víctimas de acoso físico por información que nunca debió ser publicada. Por ejemplo, en 2013 un adolescente fue doxeado en 4chan tras una pelea por un videojuego. Horas después su dirección estaba en todos lados, llamaron al trabajo de su mamá y hasta mandaron comida a su casa como broma. Todo por perder una discusión en línea. Y eso es solo uno de miles de casos. Así que ya sabes, doxing no es un juego, no es ganar una discusión con estilo, es meter a alguien en problemas reales, desde la comodidad de tu silla de Coca-Cola. ¿Habías escuchado sobre el doxeo? ¿Conocías el origen de la palabra? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda, si lo que sabes de alguien lo sabes solamente por stalkearlo 6 horas, tal vez no deberías de decirlo en voz alta, rarito. Después de recorrer estos casos, troleos, misterios y momentos incómodamente legendarios, es importante hacer una pausa y pensar cómo un sitio que nació con la intención de compartir amor por el anime terminó convirtiéndose en uno de los lugares más extraños, turbios y polémicos de internet. 4chan no nació con malas intenciones, fue creado por una adolescente que solo quería un espacio donde compartir sus gustos, sin filtros, sin máscaras, una comunidad libre donde podías ser tú mismo o absolutamente nadie. Pero como suele pasar cuando no hay reglas ni límites claros, la libertad absoluta también puede sacar lo peor del ser humano. El anonimato, ese escudo que puede proteger a los vulnerables, también se volvió una espada para atacar sin consecuencias. Y esa es la dualidad que define a 4chan, el lugar donde nacen los mejores memes y los peores impulsos, donde se crean movimientos sociales y también se incitan campañas de odio, donde lo absurdo y lo brillante coexisten con lo cruel y lo tenebroso. Y lo curioso es que muchas de las cosas que hoy damos por hecho en internet, el shitpost, los memes, los raids, los fandom extremos, el lenguaje críptico y las creepypastas, salieron de ahí, en un rincón anónimo de internet, sin filtros, sin nombres, solo caos y creatividad. Al final, 4chan nació como un lugar para compartir gustos y memes, pero con el tiempo se convirtió en un reflejo de internet más crudo, sin filtros, sin reglas claras, un lugar donde lo gracioso puede volverse inquietante y lo inquietante puede salirse de la pantalla. Todo empezó con una idea simple, hablar de anime, y terminó siendo uno de los rincones más influyentes y oscuros de toda la red, porque internet no es bueno ni malo, solo una herramienta, pero una herramienta mal moderada puede convertirse en caos. ¿Y tú, después de todo, seguirías entrando a Vi? Déjalo en los comentarios, porque a veces los lugares más raros tienen las historias más importantes.